Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 La guerrera que se hace escuchar. Afroamericana, activista, feminista y lesbiana, Audre Lorde escribe el poema ¿Quién dijo que era fácil?, publicado en 1973. En el poemario de una tierra donde otras personas viven. El título del libro, como el del poema, me hace pensar en algo como la diégesis de su existencia, Borderlands. Ni tan mujer, ni tan negra, ni tan americana, como dice Ansaldúa. Hija de migrantes haitianos, hizo de su voz un poema y bien, de tanto ser, no ser, su identidad híbrida, como el cyborg que Haraway escribiría más tarde, un organismo sobreviviente a una realidad de ficción en la que los otros como ella no han tenido más opción que existir como injerto. Lorde, en dicho poema de 18 versos libres, expresa, a través de un sujeto femenino, que tiene tantas raíces el árbol de la rabia, que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. La voz, mediante la metáfora, señala la emoción germinada de la opresión racial y sexual que viven las mujeres afrodescendientes. Dichos versos generan la imagen poética del árbol mujer como cuerpo complejo mutilado por la inscripción de códigos jerárquicos en los que la mujer negra no tiene valía ni humanidad. Es por eso que en el Manifiesto Negro las feministas declaran: las mujeres negras son inherentemente valiosas, que nuestra liberación es una necesidad propia, no algo ligado a las necesidades de otras personas, porque como seres humanos necesitamos autonomía. Dicha autonomía ha sido limitada por un entramado de sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. De ahí que la rabia truene al árbol antes de dar frutos. En un ejercicio que rompe la lectura contigua del poema, encuentro que la primera estrofa se concatena con la última, pues dice: y me siento acá preguntándome, ¿cuál de mis yoes sobrevivirá a todas estas liberaciones? Tales versos me enlazan nuevamente con el Manifiesto Negro que dice: la liberación de todas las personas oprimidas requiere la destrucción de los sistemas políticos y económicos del capitalismo y del imperialismo, así como el patriarcado, puesto que consideran que una vez derrocadas todas las formas de opresión, la liberación de las negras podrá ser real. Es por esto que se pregunta cuál de sus condiciones, cuál de sus identidades podrá permanecer viva. Pero esta pregunta retórica, usada como recurso literario, es también el status quo que evidencia otro sentido del poema, el de sobrevivencia, del yo en la realidad, o el del yo en la realidad ficticia invocada como verdad única y universal de inteligibilidad. Es decir, Lorde, tanto como el sujeto femenino de enunciación, permanece en una trayectoria intermedia en la que su identidad como mujer negra ha sido invalidada, no vista, pues la identidad de mujer negra no existe,
y al mismo tiempo validada como ser precarizada y nula de derechos, lo cual no deja espacio para tener una identidad propia y que al mismo tiempo se le enmarca en una identidad limitada, prescrita como carente de rostro, tal como argumenta Butler, que hay quien no puede autorrepresentarse, lo que conlleva a que tenga menos posibilidades de ser humanizado, pero esto presenta una contradicción, puesto que Levinas deja claro que el rostro no es exclusivamente un rostro humano y aún así constituye una condición para la humanización. Es decir, la violencia que se genera en la producción de rostros y cuáles merecen vivir o morir, o bajo qué condiciones sobreviven. La segunda estrofa recrea una situación concreta que además visualiza el contexto político-social de ese momento, para lo cual cito la voz poética. Sentada en Nedix, las mujeres se juntan antes de marchar. Hablan sobre las chicas problemáticas que contratan para ser libres. Un empleado casi blanco ignora a un hermano que espera para atenderlas primero. Y las damas no se dan cuenta ni rechazan los pequeños placeres de su esclavitud. Es decir, por estos años ya había sido abolida la esclavitud por Lincoln, fecha exacta 1863. Se vivían las secuelas del pacífico movimiento por los derechos civiles, sobre todo para ciudadanos negros, y el feminismo de la segunda ola, pero la situación de las mujeres negras permanecía en la ininteligibilidad. En este sentido, las mujeres de las que habla el poema pudiesen ser blancas y de clase media, molestas por la domesticación que sufrían mientras hacían uso de salir a las calles, por lo que deduzco que posiblemente hable de algunas representantes del feminismo. Me parece importante destacar que el punto de reunión, Nedix, fuera un sitio de comida rápida que desde su surgimiento, principios del siglo XX, hasta ese momento, se había instalado en muchas ciudades de Estados Unidos, algo como franquicias, y que mediante este símbolo aluda al capitalismo tardío y al imperialismo como otra forma económica desde la que se genera opresión. Por lo tanto, la imagen que evoca el poema es de un grupo de mujeres desvinculadas de otras luchas y movimientos, haciendo notar que la clase y la raza aún no son categorías de análisis a tomar en cuenta, puesto que la interseccionalidad surge precisamente del feminismo negro. Pero además, estas mismas mujeres que protestan por la opresión de género no se dan cuenta que reproducen el sistema a otras mujeres de color o clase social inferior. A fin de cuentas, hartas del sometimiento patriarcal, pero acostumbradas a ser atendidas, los placeres sutiles de su propia esclavitud, por otros a las que se les regala la idea de libertad. Finalmente, el verso que retomo para concluir este planteamiento enuncia: pero yo que estoy limitada por mi espejo, como por mi cama, veo la causa en el dolor como también en el sexo. Me sugiere algunas ideas, el espejo como reflejo y al mismo tiempo la búsqueda de una misma, de una identidad propia y no producida, el espejo como la apariencia, la mirada a lo físico, las marcas corporales, el rostro y en este sentido, lo que yo veo y el otro ve o no ve. Es asimismo la idea de un espacio-tiempo de interiorización sobre quién soy y cómo me ven los demás, es decir, trasciende a una esfera pública, mientras que la cama hace referencia a la sexualidad, a las prácticas sexuales que pertenecían al ámbito privado y que precisamente las feministas lo expulsan a la esfera pública, con la frase «lo personal es político». Con esta estrofa, la voz coloca sobre la mesa una categoría más, la sexualidad, como parte de estas condicionantes que nos cruzan. Sobre la sexualidad y las prácticas sexuales, pudiese ser que la voz se refiera a una práctica sexual no heteronormada, debido a que el sujeto de enunciación lo ve como una limitante tan igual al color de piel y su sexo. Podríamos estar hablando de discriminación. Lo anterior es una deducción un tanto aventurada que surge de pensar que este poema presenta una analogía de la vida y las luchas de la propia escritora afroamericana, activista, feminista y lesbiana Audre Gambadisa
la guerrera que se hace escuchar. Retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra soy, negra, negra soy, negra, sí, negra soy, negra, negra soy. Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin, y avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro hasta